Gracias, hermano. Bienvenidos, hermanos, a esta segunda sesión, segundo día de clase. El día de ayer, yo me sentí muy bien porque volví a reincorporarme, a conocerlos, a verlos, a interactuar. Con la mayoría de ustedes yo ya trabajé y aunque yo sigo trabajando, realmente para mí el trabajo pastoral es un trabajo con el que yo me comprometí hace muchos años y lo hago en diferentes lugares, en una aula, pero también yo acostumbré a hacerlo hasta en la calle. Ya traigo esa mentalidad. Los 5 años que fui pastor en Monterrey, en esta colonia, la Independencia es una colonia muy popular, donde hay mucha drogadicción. Entonces yo cuando llegaba a ese barrio, antes de abrir el templo, ya tenía 2 o 3 personas que querían platicar conmigo. Y algunos eran familiares de amigos, conocidos de mi familia, sin necesariamente ser de la iglesia. Pero yo no tengo problema. Yo les decía, espérame, abro el templo y pongo cafecito y platicamos. Porque mi dicho es, con un buen café, podemos, podemos sentarnos a platicar. Y, y entonces me doy cuenta, casi todas las problemáticas que plantean las personas tienen que ver con la familia. Llámese de una persona en alcoholismo que anda vagando por la calle, son casos reales, que yo trabajé por 5 años ahí en Monterrey. Escuchar a una persona alcohólica, por qué dejó la familia, por qué vive en la calle, por qué se alcoholiza todos los días, dice, no, mi familia no me entiende, me rechaza. ¿Cómo que te rechaza? Sí, no me entienden. Y pues es que nunca dejas de tomar, pero ellos me deben de aceptar como soy. Sí, hay personas preparadas, pero muy enviciadas. Y así historias de esas, ¿no? O el niño de la calle que llega y, el pastor, ¿no trae una moneda? Y luego le digo, hijo, pero ¿qué haces con esa moneda? Voy a comprar comida y no tienes familia, sí, pero mis papás no se dan cuenta que yo tengo hambre. Y entonces, y a ver, ¿por qué? Platícame. Y ya no, pues mi mamá trabaja de noche en un lugar, una cantina, mi papá anda afuera y para mí es apasionante escuchar cada historia y la gente que luego me dice, pastor, pero ¿por qué le hace caso? Hermanos, déjenme, ustedes no saben, ustedes no se metan en esto. A mí me gusta escuchar historias y nunca me he sentido como que les voy a resolver todo, no. Yo aprendí en la logoterapia la técnica, una de las técnicas de la logoterapia, porque yo ya les platicaba a los hermanos previo al curso, previo a la sesión, que tengo un título como logoterapeuta por la Comunidad Teológica de México. Y les digo una cosa, me tocó graduarme con el doctor Jorge A. León, es escritor de varios libros. Él vino a la Ciudad de México y fue una bendición. En su última edición de Psicología Pastoral para Todos los Cristianos, yo estuve ahí, yo fui de los que entregamos el reconocimiento a la labor de él por la Comunidad Teológica de México. Entonces, me fue muy bien, gracias a Dios, y aprendí muchas cosas, pero una de las cosas principales que yo aprendí fue a saber escuchar, porque no lo sabía hacer. Y en logoterapia se llama un diálogo socrático, con la técnica filosófica inicial de Sócrates, aquel gran filósofo. Lo que uno sabe de Sócrates, lo más famoso es que la famosa frase es que yo solo sé que no sé nada. ¿De acuerdo? Es un dicho, ¿no? Es más complejo que eso. Ahí, por ahí me encontré la frase completa, ¿no? Pero bueno, se sintetizó así. Y el diálogo socrático, esa técnica en la logoterapia me enseñó a mí, bueno, a todo el grupo, pero a mí en especial como pastor, me regañó la primera vez la maestra. Nos regañó a mí, a otro pastor, porque nos dijo, ustedes como pastores están acostumbrados a dar consejos píos y a veces no dejan que la persona se exprese y luego le quieren resolver la vida. Y me impactó. Entonces, escuchen lo que es el diálogo socrático, ¿no? Pasamos un semestre. ¡Wow! Ahí me abrió otro panorama. Y el diálogo socrático es escuchar a la otra persona con respeto, sin juzgarlo, sin interrumpirlo, con le llamamos
con un margen de tolerancia, ¿verdad? Un encuadre le llamamos, porque tienes que decirle a la persona, a ver, tengo media hora, tengo una hora para escucharte. Porque hay personas que quieren hablar y se pueden hablar pasar 2, 3 horas hablándote. ¿Qué le entendiste? Casi nada, nada más eso, o la persona. Pero si quieres hacerlo bien, tenemos 30 minutos, te voy a escuchar, tomo nota de los temas principales y yo he escuchado gente que mezcla 5, 6, 8 temas. ¿Por cuál comienzas? El diálogo socrático es, yo te escucho con respeto, con empatía, dicen ellos. Nosotros decimos en la iglesia con misericordia, sin juzgarte, seas quien seas. Y luego, antes de interpretar lo que tú me dices, yo tengo que regresarte la información y decir, o sea que tú me dices que te sientes así, 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 y por esto. Si la persona lo comprueba y dice, sí, ok. Y entonces hay que regresarle la información a la persona. Porque hay personas que nos platican y quieren que resolvamos la vida. Y uno no le puede resolver la vida a nadie. Uno puede acompañarlos, uno puede orientarlos. Pero el diálogo socrático es, tú escucha con atención, con respeto, luego toca cada tema con él. A ver, me dijiste 5 temas, vamos a ir uno por uno. A ver, este primero. Y luego, después de regresar información, decirle, ¿y tú qué puedes hacer por ti mismo en este tema? No darles la receta ni la solución nosotros. ¿Y a ti qué te gustaría hacer para mejorar esto? ¿Qué estás dispuesto a hacer para mejorar en este punto, en este tema? No, pero no, otras cosas no, este punto. Tema por tema. Y eso yo le llamo la confrontación. Y es que todos son malos. Ah, mira, qué triste. Pero, ¿por qué crees tú que son tan malos contigo? No lo sé. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que no haces? O sea, confrontar a la persona con su misma realidad y la misma persona preguntarle qué es lo que ella puede empezar a hacer por ella misma. Y luego abrir el panorama. Porque la gente que está en crisis tiene una visión de túnel. O sea, nada más ve el problema, no ve más allá. Yo les platiqué ayer la experiencia, a grandes rasgos, la experiencia que tuve aquí en esta oficina hace, no sé, yo creo que hace como 10 años. Y la hermana de la iglesia que la habían relevado del puesto y que me dijo, me quiero suicidar. ¿Se acuerdan? Les platiqué un poquito ayer. Era muy joven ella. Estaba recién casada. Y luego, pues todo el mundo la veíamos aquí normal. La hermana era secretaria. No, ella tipografiaba. Era, ¿cómo le llaman? Sí, que en la máquina de escribir pasaban los escritos en limpio. Creo que así se llamaba, como una secretaria, ¿no? Vinieron las computadoras y ya no era necesario. Los archivos eran electrónicos. Esa fue una de las detalles. Y yo le tuve que explicar a ella, a ver, punto por punto. ¿Por qué crees que te quitan el trabajo? ¿Porque eres mala o porque es innecesario? No, pero no, es innecesario. Ok. O sea, no es contigo, es por la situación. En tu relación familiar, a ver, ¿estás aquí sola por el trabajo? No, pues sí. Y así punto por punto. Y luego ya me dijo, ya le dije, ok, ya sabemos qué es lo que no tienes, lamentable. Ahora vamos a ver qué sí tienes en la vida. Y tú valorarás. Tienes una familia en la Ciudad de México, puedes ir con ella. Tienes juventud, estás joven. Dios puede restaurar tu vida. Y le fui enumerando cosas que yo miraba, que ella no quería mirar. Es la visión de túnel se va ampliando, ampliando, ampliando. Ya cuando le dije, mira, yo todo esto veo en tu vida y veo un escenario bonito si te agarras de la mano de Dios y tú lo buscas al Señor, Dios va a poner los medios y vamos a orar. Me funcionó, hermanos. La logoterapia es, si tú eres una persona en crisis, en una sola sesión, tienes que hacer el intento porque esa persona reaccione. No te puedes dar el lujo de lo veo la próxima sesión. Si está muy mal, no lo puedes dejar así. Y entonces yo fui aprendiendo el trabajo pastoral de esa manera, ¿no? Por eso digo que en esta clase vamos a revisar algunas cosas como hoy, pero yo quiero llevarlos un poco a la práctica, ¿de acuerdo? Porque la vida es así, la vida es práctica. No me gustaría a mí que ustedes después de este curso vean a una persona en problemas y digan, pues yo no sé qué hacer. No, ustedes pueden hacer algo. Mínimo decir, hermana, vamos a orar. Quiere que la escuche en otro momento. No, ahorita no, en otro momento. O sí quiero que me escuche. Le tengo 30 minutos para escucharla. Con respeto, con empatía, con la mirada fija, con atención, en un lugar donde nadie nos interrumpa. Y luego orar con ella. Ustedes pueden hacer cosas maravillosas en favor de las familias.
Ahí los quiero llevar yo. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, la teoría es maravillosa, yo he aprendido mucho, pero yo en esta sesión quiero llevarlos desde mi experiencia pastoral y profesional, ahora aplicando la logoterapia en el trabajo pastoral, darles una visión de ser prácticos en la iglesia. Porque a veces ni siquiera el pastor lo alcanza a hacer porque tiene muchas personas que atender y tiene poco tiempo, pero ustedes ya con un poco más de cancha, de margen, pueden hacer cosas bonitas por la gente, ¿no? Y uno se siente satisfecho cuando uno hace algo y uno es usado por Dios para hacer algo en la vida de alguien. ¿No se imaginan cuántas personas yo me encuentro? Y no es un asunto de ego, es un asunto de bendición. De que me dice, hermano, usted me ayudó cuando, y ya no me acuerdo, ya perdí la cuenta, porque lo hago sin ningún interés, más que si yo puedo aportar algo a tu vida, lo voy a hacer con todo cariño y con todo gusto. Y Dios nos va a dar el crecimiento. Seguro. Estoy convencido de eso. Y luego hay jóvenes, hay hermanos, hay hermanas. Algunos eran jóvenes, ya son adultos, ya son matrimonio. Y entonces me da mucho gusto a mí. Me dice, hermano, en tal época usted me encontré y me ayudó. Luego a poco, a ver, acuérdame, no recuerdo, porque a veces no me acuerdo de todo. Ah, mira, sí, qué bueno, bendito Dios. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gloria a Dios. Sígale adelante. Usted ahora ayude a otros. Porque Dios yo la equipó. Si usted superó esa etapa de crisis, usted está preparada para ayudar también a otros. ¿Ah? Por ahí voy yo ahora, en ser un poquito más prácticos en la iglesia y no dejarle toda la chamba al pastor, sino que ustedes pueden ser la mano derecha, el instrumento que Dios está usando en la iglesia para acompañar a las familias. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Es mi introducción? ¿Está fuerte o no? Ah, está bien, ¿no? Yo sé que les gusta a ustedes, por eso están aquí. Además que eso no se anima, o sea, oh, como yo no tengo título o es, a la gente a veces menosprecia mucho a las mismas personas. Y yo he aprendido que todas las personas tienen algo que aportar. Y si están orientadas y equipadas, mejor, mejor, porque Dios las puede usar poco mejor. Entonces, hoy tenemos el subtema de la pastoral para la vida familiar. Y no es otra cosa más que un repaso a un archivo que yo trabajé con ustedes hace como 3 años. Voy a usar este día de hoy para hacer ese repaso, porque no me gustaría avanzar más sin antes repasar lo que ya hemos visto, de alguna manera, ¿de acuerdo? En el otro curso, en el de el ministerio pastoral. En aquello entonces fue solo un subtítulo y luego entramos a otras cosas. Pero ahora yo quiero hacer un repaso. Siempre me gusta hacer repasos, aún con los hermanos en las predicaciones, porque ¿saben qué me he encontrado? Le pregunté yo a la iglesia, hermanos, ¿se acuerdan cuál fue el título del sermón anterior o los últimos 2 sermones? Y a ver, échenle memoria, haga un repaso. Y la mayoría no se acuerdan. Y yo no sé por qué. Puede ser que tengan tantos asuntos, puede ser que no estaban concentrados, puede ser que no tienen interés, pueden ser varias cosas. Pero no me gusta, yo les digo, entonces yo he aprendido todo mi esfuerzo allá de yo predicando con vehemencia y el Señor, y luego el siguiente, ¿qué prediqué la semana pasada? Hermano, déjenme, me acuerdo. Y no sé, la mayoría no se acuerdan. No han hecho, haga ese ejercicio, ¿verdad? Digo, en la mayoría de las personas, algunas personas son más concentradas y decir, pastor, está bien, qué bueno. Entonces yo he aprendido a decir, hermanos, el sermón pasado yo prediqué de esto y de esto. Ya, ahora vamos a seguir. O sea, aprendí a hacer sermones con secuencia. ¿Sí? Y creo que parece que funciona un poquito mejor. Bueno, entonces en las clases también. No voy a yo no vaya a estar yo dando por hecho que ya les dije algo que ya no se acuerdan. Y este es un repaso de lo que vimos hace 3 años. Y yo sé que ustedes han aprendido un poco más, pero me gustaría usar este archivo que les digo, no lo ignoran, ustedes ya lo van a reconocer.
pero lo podemos mejorar. ¿Cómo ven? Es un repaso mental. O sea, no me voy a concentrar tanto, voy a ir con los subtítulos. Y a lo mejor ustedes se acuerdan de algunas cosas, ¿no? Sobre el tema, porque yo les platiqué en aquella ocasión la historia que había detrás de este tema. Les platiqué después de analizar yo cómo estaban los líderes en la iglesia, yo entré al Consejo Ejecutivo General, que es el gobierno de México, digamos que era como uno de los títulos más altos, y Dios me dio la oportunidad de estar ahí trabajando, entonces yo estaba muy contento, y yo supuse que eran los líderes o las familias más renombradas, más importantes, y que seguramente esas familias no tenían tantos problemas como las otras. Yo lo supuse, pero oh sorpresa, cuando llego a esta élite, dicen algunos, de liderazgo, me doy cuenta que no es así, que también tienen problemas familiares como otras familias. ¿Por qué? Porque son seres humanos, somos seres humanos también. Aunque somos pastores, somos líderes de años, tenemos una familia con la que trabajamos también y vamos caminando en el transcurso de los años. Pero algunos suponen muchas cosas. Entonces, yo le dije al hermano Ausencio Arroyo, que muchos de ustedes conocen, dije, hermano, no me gusta lo que estoy viendo. Le dije, y usted me conoce, porque él fue mi director en el seminario cuando en el año 88 yo llegué. Le dije, usted me conoce, a mí no me gusta ocultar las cosas, a mí me gusta confrontarlas y buscarle solución. ¿Está de acuerdo, no? Pues que sí, como buen regiomontano. Dije yo, sí, no, a mí no me gustan las apariencias y déjalo así, a ver, no. Si yo puedo arreglarlo, lo arreglo, porque me incomoda las apariencias. Vamos siendo honestos, entre nosotros, tenemos el título, el puesto, tenemos la responsabilidad, pues vamos trabajando con nosotros mismos. Y entonces trabajamos con los líderes más altos en aquel entonces. El gobierno, lo que es el Consejo de Administración, Consejo Ejecutivo, directores nacionales, sobrevedores. Y no, pues, como éramos autoridad, pues fue un poquito problemático porque no todos tienen tanta disposición, ¿verdad? Lamentablemente algunos con un puesto se ensoberbecen y dicen, nadie me puede enseñar nada ni decir nada. Y eso es un gran error, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo me aprovecho ahora. Cuando alguien me dice, es que yo tengo el puesto, el título, mano, yo también lo tuve. No se preocupe. Yo pasé por todos los puestos, por la gracia de Dios. Entonces, pero vamos a trabajar el tema. No lo evada. Vamos, a mí no da pantalla. Su puesto, su título. Sinceramente. Vamos a trabajar cosas reales, vamos a trabajar cosas pastorales. ¿Le parece? Dios quiere que crezcamos en Cristo. Bueno, está bien, hermano. No le queda otra. Y yo me aprovecho en el buen sentido. Sí, no, a mí no me saque la vuelta. Hay que trabajar el tema, sobre todo el tema de la familia, porque yo estoy consciente que trabajando ese tema podemos ser mejores y podemos tener más bendición para nuestras familias y para las familias que atendemos. ¿Están de acuerdo? Por ahí va el asunto, ¿eh? No es que yo sea muy punzante o muy malo, no, sino que me gusta tocar el tema. No, ayer les comenté, ¿verdad? Cuando yo conozco un líder así con soberbia y con altivez, está bien, mucho gusto. Y en algún momento le pregunté, ¿cómo está su familia? Platíqueme, hermano. Y si me dice, mire la familia, qué bueno, qué bueno. Pero alguno lo evade y dice, ¿por qué quiere saber? O no se meta ahí, hermano. Caray. Yo prendo las antenitas, pum, algo pasa. Pero después lo vemos. Y digo, uno tiene que aprender a trabajar pastoralmente. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Voy bien? Espero que no les escandalice algunas de las cosas que yo digo. Pero pues yo soy honesto, cómo me gusta trabajar. El tema es pastoral para la vida familiar. El día de ayer yo trabajé dos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, que son el origen de todo. Génesis 1, 27 y 28, donde Dios crea a todas las cosas, al hombre y la mujer, y les da el mandato cultural. Y luego Génesis 12, del 1 al 5, donde Dios le hace el llamado a Abraham
y le da la gran promesa de serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y vimos cómo alcanza hasta en Cristo Jesús esta gran bendición para todos los creyentes en Cristo Jesús ahora. Pero hoy yo voy más al Nuevo Testamento, porque todo se cumple en Cristo. Muchas de las antiguas figuras del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, sobre todo en Jesús como Hijo de Dios. Y Juan 10:10, ¿se acuerdan lo que dice? ¿Alguien lo tiene por ahí que nos lo lea? Y si tiene otra versión, sería mejor. ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículo 10? Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Gracias. Y después viene ya la enseñanza, el sermón de Jesús como el buen pastor. Si yo soy el buen pastor y el buen pastor está interesado en ustedes, ¿de acuerdo? O sea, y da todo un discurso, un sermón orientador para que ellos ya no lo miren solo como el Mesías, sino con la figura de pastor. ¿Ya? Me gusta esa porción. Sí, por eso yo, si se dan cuenta, aunque he tenido puestos y títulos, yo aprendo de Jesús, donde voy y me digo, hermano, yo soy el pastor Ismael Becerra, para servirle. Imagínense que yo diga, es que yo soy ejecutivo y yo esto. No, pues esos títulos, a veces la gente ni los conoce, no sabe ni qué. Pero, pero un título importante es el de pastor, y para mí es un honor que Dios me dé la oportunidad de ser pastor en su iglesia y poder compartir con otros. Es una bendición grande, la verdad. Entonces, la pastoral para la vida familiar está situada en esta expresión de Jesús. Jesús quiere lo mejor para nosotros y nuestras familias. Yo he venido, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. La maldad es así. Pero la contraposición es, pero yo he venido, dice Jesús, para que ustedes como creyentes en mí, ahora, en un nuevo pacto, en una nueva experiencia de fe, para que tengan vida y para que no cualquier clase de vida, sino que vida en plenitud, en abundancia, ¿de acuerdo? Entonces, es una promesa maravillosa. Yo les decía ayer, yo creo que yo estoy convencido que es lo que Dios quiere para nosotros como familias, lo mejor. El problema es que las familias a veces no sabemos interactuar, nos emproblemamos mucho y bueno, pasamos por diferentes etapas, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo a través del curso. Entonces, solamente es la carátula. Se han de acordar de la expresión, de la imagen que yo la vez pasada yo les comenté también en la historia del pájaro del alma de Mijail Snunit, que es un judío literato, que el pájaro del alma, no recuerdo si les compartí ese escrito, es un libro, es un cuento infantil de un judío poeta, literato, que escribe sobre cómo en el interior tenemos muchas cosas, y él dice que el interior, nuestra alma, nuestro ser, bueno, el alma, el psique, ¿no? Tiene muchas puertas, y que dice él se imagina como un pájaro que va y busca en esas puertas para poder saber qué es lo que hay ahí, ¿no? Y es un cuento infantil, ¿no? Para saber que la vida tiene muchas facetas y tiene muchos cajoncitos. Y entonces él le llama el pájaro del alma, ese cuento infantil. Es muy bonito. Por ahí, si no se los he enviado, voy a buscarlo y se los voy a reenviar. Sí, Y a sí, mí me lo dio. servía, ¿perdón? Sí, 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 hermano. Sí, pastor. Usted Ok. lo dio, sí. Ah, qué bueno. Perfecto. Y a mí me servía, me sirve ese cuento cuando tengo grupos muy duros. Imagínense, yo estaba frente a sobrevedores, directores nacionales, ejecutivos, consejos de administración, y comúnmente el ministro con un título y con años de trabajo es muy duro. O sea, y yo era un poco más joven y me decían, pero como que usted, ¿qué me puede enseñar? Entonces yo lo hacía para ablandarlos un poco, para sensibilizarlos un poco y decir, hermanos, todos, como dice el cuento, todos necesitamos el pájaro del alma, que son nuestras necesidades,
y abrimos diferentes cajoncitos de nuestra mente, de nuestra alma. Tenemos que, como dice alguien, tenemos que aprender a abrirnos. Sí, porque cuando una persona va a escuchar un tema, cualquiera que sea, incluso el tema de la familia, por eso estoy concentrándome ahí. No es sencillo que tú llegues con una persona y, a ver, yo vengo a ayudarte para que mejore tu familia. Va a decir, espérate, espérate, espérame. Incluso la frase va a decir, tú ocúpate de tu familia y yo me ocupo de la mía. Así me lo han dicho, no creen que no, ¿eh? Bueno, está bien. ¿De acuerdo? O sea, no es otra cosa más que cerrar todos los cajones, cerrarse. Y la persona que se cierra, pues no crece. ¿Están de acuerdo? Por algo se cierra. Entonces, yo sé que antes de tocar el tema con algunas personas tenemos que sensibilizar a las personas de una u otra manera para que esté abierta, para poder dialogar, expresar y poder buscar soluciones en Dios, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver bastante esa introducción. Yo me concentraba mucho en esto y bueno, hacía hacía toda una introducción con ello. Y lo sigo haciendo de vez en cuando me invitan con líderes importantes en la iglesia. Y luego, después uno de los subtítulos que vimos fue la pastoral para todos los creyentes. ¿Se acuerdan? Yo di el tema en aquella vez con mucha precisión. ¿Qué es la pastoral para todos los creyentes? Solo voy a ir mencionando los subtítulos, los principales. No me voy a meter al desarrollo. Nada más es un repaso, ustedes ya lo vimos. La pastoral para todos los creyentes, yo me refiero, es lo que llamábamos antes el ministerio y sacerdocio de todos los creyentes. Es el término teológico. El ministerio y sacerdocio de todos los creyentes. En la Iglesia de Dios en México, desde los años, déjeme le digo, 90s, lo aprobamos y lo metimos a nuestros documentos. Pero ¿sabe qué? No ha sido sencillo aplicarlo. Tiene que ver con el modelo de trabajo pastoral con el que trabajamos en las iglesias. Y vamos, yo lo pongo muy sencillo, de dos maneras. Digo, es un asunto más complicado que eso, pero yo lo sintetizo de esta manera. Algunos aprendimos el trabajo pastoral de una manera como lo hacían nuestros pastores antiguos, los que nos precedieron. ¿Cuál era el modelo que ellos usaron? En el modelo en el que el pastor todólogo, yo le llamo así de broma un poco, ¿no? Es una autocrítica para mí mismo, no se preocupen. O sea, yo no estoy criticando a ningún pastor, yo me critico a mí mismo. Con un poco de madurez puedo hacerlo. O sea, el pastor todólogo, porque yo lo llegué a hacer, predica, a veces dirige el culto, organiza, aconseja y a veces hasta hace el aseo en el templo. No creo que no. O sea, todo lo que se ofrezca. Pero eso hace o permite que primero uno se agota después de ciertos años. Y segundo, no le permite que otros participen y no aprende uno a delegar a otros creyentes maduros para que también tomen su ministerio, su trabajo pastoral. Entonces, el modelo tradicional, yo le llamo, hasta tengo un diagrama por ahí, el modelo tradicional se hizo y funcionó en algunos años y en algunos lugares funciona. Pero yo propongo un modelo diferente, más abierto, que le llamo la pastoral para todos los creyentes. ¿Qué quiere decir? Que este grupo de hermanos que está trabajando conmigo, el tema de la pastoral familiar, después de esto va a estar equipado para delegarles algunas visitas familiares, para llevar adelante algunos trabajos con familias y no saturar al pastor y que tenga que estar haciendo todas las visitas y todas las entrevistas y todos los trabajos pastorales. ¿Sí me explico? O sea, es abrir un poco el panorama y pongo ahí un diagrama ahí, ¿no? O sea, la pastoral puede ser para todos los creyentes y líderes maduros que están listos para servir y apoyar el trabajo pastoral. No hablo de hacer un lado al pastor, no. Hablo de apoyar el trabajo pastoral con una visión más abierta. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, hermanos, fue uno de los subtemas que trabajamos. Ojalá se siga trabajando en las iglesias, ¿no? A veces no es tan sencillo, pero si el pastor se abre un poquito
e integra a algunos, no a todos, algunos de los líderes, va aprendiendo a delegar, va aprendiendo a delegar. Yo eso lo aprendí muy bien en estos últimos 5 años que yo fui pastor en Monterrey. Ya cuando yo dejé la iglesia, hermanos, voy a decirles cómo yo apliqué este modelo y sí me funcionó. Después de un poquito más de 5 años, casi 6, me invitan a mí a venir acá una vez más y yo llego y platico con los líderes y me dicen, sí, pastor, nosotros podemos llevar al frente de la iglesia. Cada quien sabía lo que tenía que hacer. El consejo local, los líderes de sociedades, los líderes de ministerio, ¿sí? De departamentos, ¿de acuerdo? Cada quien sabía lo que tenía que hacer y le dije al sobrevedor, no te preocupes. Le dije, podemos dejar a la iglesia sola 2 semanas y ellos ya saben lo que tienen que hacer. Y yo regreso a supervisar cómo están. Regresé y estamos funcionando bien, pastor. No que no me necesitaran, sino que ya sabían qué hacer. Pero fue un trabajo de 5 años de delegarles diferentes áreas de organización, de visitación, de consejería, ¿sí? De organización. A eso me refiero. Y sí se puede, hermanos. Cuando uno delega, equipa y luego uno se hace un poquito más atrás, ¿sí? Para que ellos puedan crecer. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? Sí se entiende ese concepto, ¿verdad? Digo, no es tan sencillo, yo lo sé, pero es un proceso en el que podemos entrar. Es un proceso de madurez, yo le llamo. Y es una de las áreas en la pastoral para la vida familiar. Vamos, el pastor no creo que pueda con todas las familias atenderlas. Necesitaría siempre auxilio de los hermanos más maduros y más equipados. ¿Están de acuerdo? Por ahí va este primer subtítulo. Y luego el segundo subtítulo del que platicamos en el archivo. El archivo lo deben de tener, si no yo se los reenvío otra vez más, no se preocupen. Pero ustedes ya lo deben de tener por ahí en sus materiales. El siguiente subtítulo hablamos un poquito del impacto de los cambios psicosociales en las familias. O sea, la sociedad va cambiando e impacta a las familias de la iglesia. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando hay cambios de residencia, de lugar. Pero hoy en día no tienes que cambiar de lugar. El impacto psicosocial en las familias es brutal, hermanos. Yo les ponía un poco de ejemplos ayer. O sea, yo estoy impactado como hoy en día en aras de los derechos humanos, de la inclusión, le llaman, se han legalizado algunas formas de familias diferentes. Por ejemplo, familias de un solo sexo, ¿no? ¡Wow! Qué duro debe ser para un niño crecer en una familia con 2 papás o 2 mamás. Nada más hago la crítica, no me quiero meter ahí. Pero eso es parte de los cambios psicosociales. O sea, eso es real ya. Yo creo que también allá en los demás países. Acá en México ya es legal, entiendo. Solo algunos estados están resistiendo a eso. Pero son brutales el impacto. Y bueno, otro ejemplo que tengo es que mi hijo mayor, Uciel, él es politólogo y es abogado. Trabaja en la Universidad del Estado de Morelos. Y él es un asesor parlamentario a estas alturas, gracias a Dios. Y yo platico cada semana con él. Comemos, cenamos juntos, platicamos mucho, tomamos café hasta altas horas de la noche, el fin de semana, ya cuando nos desocupamos los dos de nuestros quehaceres. Él tiene mucho trabajo en la universidad, pero me platica, dice, fíjate papá que hasta en los partidos políticos aquí en México les ha impactado estos cambios psicosociales, porque ahora tienen que meter entre sus candidatos, aquí en México, la inclusión. Tienen que meter un candidato que tenga preferencias sexuales diferentes, tiene que meter un candidato que tenga origen étnico, o sea, de una comunidad indígena, y tiene que meter un candidato que tenga características de discapacidad. Si tú no metes en tu partido político, en tu planilla, con estas características, algún candidato, te pueden sancionar y te pueden regresar todo el trabajo.
Dice, y los antiguos políticos no lo saben y se enojan mucho. Y dice, yo les tengo que explicar qué es lo que está aprobado en la ley para ese campo que ellos pisan ahora. Wow. Dice, no si quieren o no, es que la ley así lo estipula ahora, aquí en México. Digo, qué increíble. Imagínense la iglesia. O sea, entonces, los cambios psicosociales en las familias han sido un impacto muy fuerte para nosotros. Y bueno, el caso mío, mi hijo se mueve en el ambiente político-social en la universidad y pues él dice, papá, porque yo quería que él fuera pastor, ¿verdad? Era mi anhelo y él iba muy bien, o sea, pero ya me convenció y le dije, tienes razón, hijo. No pude lograr yo involucrarlo en el pastorado por diferentes razones. Pero me dice, apenas hace unas semanas, me dice, porque él vive aquí en Cuernavaca, él nunca se ha ido de aquí a Cuernavaca, aquí se quedó. Y me dice, fíjate papá, que yo de alguna manera hago un trabajo pastoral. Le digo, ¿por qué, hijo? Dice, yo ahora tengo más de 2,000 jóvenes que estudian la carrera de Derecho y tengo que estar atento por si tiene algún problema con la familia, de salud, de alguna cosa, dice. Y son más de 2,000 estudiantes en el estado de Morelos. Y dice, tengo que lidiar con la plantilla de maestros que también son muy especiales, dice, los doctores en Derecho son muy especiales. Y los politólogos, entonces dice, pero yo me veo involucrado con temas de familia, dice, pues yo ando ahí haciendo mi trabajo. Entonces yo le digo, ok, hijo, nada más hágalo, acuérdese que hágalo con los criterios del reino de Dios, ¿sí, papá? Con justicia, sí, hágalo con dignidad, y yo le digo, con el modelo de Jesús, digo. Y dice, y me di cuenta que aunque él no está en la iglesia dedicado con nosotros, él está en otro campo, pero es un trabajo pastoral maravilloso ahí, y las personas que voy conociendo, ahora que lo conocen, apenas entrevisté a una pareja de abogados que se congregan aquí en Seguidores de Cristo y me dicen, la semana pasada, por eso lo traigo reciente, me dicen, hermano, me dicen, así es que usted es el hermano Ismael Becerra, sí, hermano, mucho gusto. Su hijo es Uziel Becerra, sí. Dice, dice, él es él es el encargado de la facultad de Derecho ahí, sí. Dice, nosotros lo conocemos, trabajamos con él. Qué bien. Ellos son abogados. Se acaban de bautizar aquí. Son maestros ahí en la universidad. Y le digo, ¿y qué opinan? Dice, no, dice, ese chavo tiene mucho futuro. Dice, es un chavo bien dinámico. Y dice, nos cae muy bien. Dice, todo el mundo está encantado ahí en la universidad con él ahora. Qué bueno, gracias a Dios. Entonces, son nuevas miembros de la iglesia aquí en Seguidores de Cristo. Son los últimos que se bautizaron. Qué maravilla. Yo digo, gracias a Dios. Y ahí me doy cuenta que aunque no logré que él fuera pastor, pero logré compartirle las bases de la vida cristiana y la vida familiar, y ahora en su trabajo profesional, él trabaja ahí. Y bueno, en la sociedad se necesitan mucho los criterios de gente madura también. ¿Están de acuerdo? O sea, es otro campo, pero sí nos incide a nosotros. Voy a avanzar un poquito y luego uno de los subtítulos que platicamos mucho fue las estructuras sociales contemporáneas. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Vamos, no todas las familias son familias tradicionales. Papá, mamá e hijos. O sea, lo que llamamos ahí la familia nuclear como núcleo, ¿no? Sino que ahora hay familia conyugal. Se forma cuando un hombre y una mujer generalmente proceden de diferentes familias, se unen en matrimonio o en algún tipo de unión socialmente reconocida. La familia conyugal ahora no necesariamente, hoy en día hay diferentes maneras de unirse, ¿sí? Antes le llamaban en unión libre. O sea, están juntos, pero no están legalmente unidos, pero viven juntos y hacen vida juntos. Eso es más común en muchos países, ¿no? Bueno, son diferentes estructuras o modelos familiares. La familia unipaterna, con una sola mamá, un solo papá, también llega a ser recurrente. La familia extendida, o sea, se extiende, ¿sí? No solo, aquí en México, no sé allá, en otros países, pero yo le llamo familias aglutinadas. Es muy común acá.
¿sí? O sea, vive el papá, la mamá, los hijos, los tíos, los abuelos, los primos, y es un familión enorme. Yo ahora que estuve trabajando en Monterrey, tenía varios grupos familiares así. Y yo decía, bueno, son mucha gente. Ah, pues que en el mismo edificio vivían familias, pero de la misma familia. Primos, tíos, es muy común acá en México, en algunos lugares, ¿no? Yo le llamo familias aglutinadas. Tiene sus ventajas y desventajas. Y entonces yo les di un tema, les dije, qué maravilla que estén juntos, pero tiene sus riesgos, ¿de acuerdo? Entonces estuve trabajando con ellos porque, no crean, es todo un reto vivir en estas familias extendidas o aglutinadas. O sea, digo, donde se puede hacer está bien, pero hay que aprender a poner ciertos límites. Y bueno, también hablamos de la familia corporativa, y yo hablaba ahí que la familia corporativa son grupos de personas que, aunque no son familia de sangre, pero llegan a sentirse como familia. Y nosotros, los grupos religiosos, somos familia en la fe. Entramos en esa categoría, ¿de acuerdo? O los grupos étnicos o indígenas llegan a ser sus propios grupos, etcétera, ¿no? Aquí, allá en Monterrey, hasta algunas fábricas, la gente dice, oye, pues no somos familia, nos pasamos más tiempo juntos nosotros que nuestra propia familia trabajando. Sí, suele pasar. O sea, hay personas que trabajan tanto en una fábrica grande y conviven todos los días muchas horas y van a dormir un rato y regresan. Trabajan en turnos, trabajan muy duro porque pues ganan dinero. Yo le digo que son familias corporativas. Llegas a sentirte como familia. Y finalmente la familia consanguínea, o sea, la familia en la sangre, nuestros sucesores, nuestros antepasados. O sea, es la familia en la sangre. ¿Sí? ¿Sí? Nuestros padres, nuestros hermanos. ¿Sí? La familia se va extendiendo. Y ahí, bueno, es donde Dios nos permitió vivir, nacer. ¿Vamos bien, hermanos? Hasta ahí. Ahora, más adelante vamos a ver otros archivos donde se tocan otro tipo de familias que hoy en día han surgido. Yo me quedo con las más recurrentes, con las más grandes, vamos a decirlo, pero hoy en día hay otro tipo de experiencias familiares, ¿de acuerdo? Como esto donde dos papás, dos mamás, híjole, qué difícil debe ser, pero bueno, ya ahora las hay, ¿no? Y son respetables, no es lo correcto, pero es respetable la decisión que ellos han tomado. Hay que ser conscientes de que esta sociedad que vivimos tiene otros modelos de familias y otras estructuras de familia en este nuevo siglo. ¿Se acuerdan que les comenté ayer? Vivimos un siglo diferente, hermanos. Y hoy en día la sociedad, estamos hablando de la sociedad en general, ¿sí? Para después ir acotando hacia la iglesia. Y luego ya más adelante hablamos de la familia y su misión conforme al plan de Dios, ¿sí? O sea, vivimos una sociedad que se dan muchas cosas, pero nosotros creo que tenemos la responsabilidad como padres de familia de orientar a nuestra propia familia, de repetirles, de compartirles cómo Dios tiene una misión para las familias, la familia y su misión conforme al plan de Dios. Ahí sí, ya empezamos nosotros a incidir, empezamos a trabajar con nuestras propias familias y con las familias de la iglesia. Vamos, ahí ya tenemos entrada de poder apoyar y de poder orientar a las familias en la iglesia y con las que tenemos nosotros alcance para poder trabajar, ¿de acuerdo? Porque ahí sí tenemos términos bíblicos. Y yo me acuerdo que hice un diagrama, que aquí está, ¿verdad? Hice un diagrama, se van a acordar, de que en este diagramita tan sencillo, yo puse por un lado la realidad de Génesis capítulo 4, después del pecado entra el primer asesinato y la sociedad y la familia es golpeada y la familia empieza a distorsionarse. Después de Génesis 4, viene el primer asesinato entre Caín y Abel y viene la gran tristeza y bueno, viene la herencia de maldad, entra el pecado y empieza la sociedad a crecer, pero también a pervertirse.
Esa es una realidad que se vive hasta hoy en día en la sociedad. Pero por otro lado, yo les decía en los opuestos, también tenemos que tener esperanza en el proyecto de Dios. Y ahí está en el recuadro más grande. Y el proyecto de Dios tiene que ver con Génesis 1:27, tiene que ver con Mateo 19, del 4 al 6. ¿Se acuerdan? Yo lo expliqué la vez pasada que les compartí esto, que el proyecto de Dios tiene que ver con que el proyecto de Dios es un espacio de crecimiento y fundamentado en el amor y en el amor de Dios. Tiene que ver con comunicación vinculativa, tiene que ver con sentido de pertenencia y valoración, y tiene que ver con la manifestación de nuestro ser a imagen de Dios. Manifestar nuestro ser como imagen de Dios. Y entonces, en la Biblia está muy claro el proyecto de Dios. El problema es que a veces no se alcanza a digerir y no se alcanza a monitorear. Es cierto, yo les decía ayer en la conclusión, que en el texto bíblico, los escritores sagrados pudieron plasmar la realidad que ellos veían y por eso no escondieron las problemáticas familiares. Desde los patriarcas y luego en la historia bíblica, después con los jueces, algunas familias les iba muy mal, y luego con los reyes, los profetas, o sea, todo lo que eran los líderes y las familias de los líderes en el proyecto de Dios desde el principio, la Biblia los presenta con sus realidades crudas. Y si uno se da cuenta ahí, había cosas muy tristes y muy lamentables. La mayoría de ellas eran imitación de lo que miraban en otras culturas. ¿De acuerdo? Y por eso cuando yo trabajé con ustedes hace 3 años este tema, cuando llegué a Mateo 19, yo les explicaba el pasaje de Mateo 19 en su contexto, ¿no? Cómo a esas alturas, cuando el maestro viene a predicar a sus discípulos, la pregunta capciosa dice que para tentarle le preguntaron: maestro, ¿es lícito dar carta de repudio a la mujer por cualquier causa? Y están haciendo alusión a las prácticas que tenían ahí. Y se atreven a decirle, porque Moisés se los permitió. Y se refieren al Deuteronomio, ¿eh? Y el maestro magistralmente da una enseñanza de parte de Dios. Y les dice, si Moisés se los permitió por la dureza de vuestro corazón, pero en un principio no fue así. ¿Cuál principio? Génesis 1, 27 y 28. Y da una gran enseñanza ahí. Entonces, lo que el maestro quiso decirles a sus discípulos y a la gente que lo estaba tentando ahí, es que algunas cosas en la sociedad se han permitido y Dios las ha permitido por la dureza del corazón del hombre. Pero en un principio, el proyecto de Dios no fue así. Y entonces Jesús hace esta orientación que fue magistral, y yo creo que los discípulos se quedaron pasmados porque ellos estaban acostumbrados a guiarse por las tradiciones que tenían desde el judaísmo, y las tradiciones las fueron mezclando con prácticas también de otras culturas, no crean que no. A ellos también les impactó cómo iba avanzando el aspecto psicosocial. Claro que sí. Y el texto bíblico lo dice, sobre todo en la época del rey David y el rey Salomón. Es cuando el reino de Israel más se pervirtió, porque ellos tomaron esposas de otras culturas. Y entonces, imagínense, consciente o inconscientemente, fue un proceso de sincretismo, le llamo yo, donde el proyecto de Dios estaba claro, estaba en la ley y los profetas, pero ellos traen el impacto psicosocial de otras culturas que se acercan a ellos, se van mezclando. Se hace un sincretismo y se da una gran tragedia. O sea, van siendo orientados hacia otra parte. Y ahí se dan las grandes catástrofes del pueblo de Israel, porque suceden cosas muy tristes en las familias, me refiero. Sí, o sea,
que uno los lee ahí y dice, ¿cómo puede ser que esto pasara si eran gente que tenía claro el proyecto de Dios y la mano de Dios? Pues sí, pero se pervirtieron, se equivocaron a través de los años. ¿Están de acuerdo, hermanos? O sea, esa es la realidad que la Biblia presenta. Por un lado, la realidad, y por otro lado, el proyecto de Dios sigue estando, pero ahora en el centro, yo pongo ahí la pastoral. Y la pastoral tiene que ver con las familias, ¿no? Y pongo en el centro una línea. Es un eje de opuestos, es una tensión entre la realidad y lo que Dios quiere, como muchas cosas en esta vida, pero en el centro está el trabajo pastoral. Y la parte pastoral o el trabajo pastoral tiene que ver con la familia como proyecto de Dios. Y yo lo sustento en el Salmo 127, 128, que ayer leímos, ¿se han de acordar? Y también en Efesios 6:4, donde vienen las características de la familia cristiana. ¿Sí? No voy a distraerme tanto ahí porque ustedes conocen los pasajes bíblicos en este momento. Solo estoy haciendo un repaso. Y luego ya concluía yo con el diagrama con esto, ¿no? Que la familia es el vínculo para hacer presencia de Dios en el mundo. La familia tiene que ver con que la vida en abundancia y la celebración de la existencia, ¿sí? Es lo que dice Juan 10:10. Asumir responsablemente las tareas pertinentes en la familia. Cuando cada quien asume sus tareas de manera responsable y pertinente, la familia funciona. Y hablamos también de que la base de la familia ha de ser el compromiso de un varón y una mujer ante sí mismos, ante la nueva relación y ante Dios. ¿Se acuerdan? Eso lo trabajamos bastante aquella vez. ¿Sí? Y fíjense que he aprendido una conclusión más en este campo. Estaba leyendo yo algunas cosas referentes a la familia y me gustó mucho algo que rescaté por ahí y dije, tienen razón, no lo había visto yo así. Hay otra afirmación que yo pudiese agregar ahí ahora, ustedes la pueden anotar por ahí en sus notas y entonces nos damos cuenta ahora que la transmisión de la fe en Dios no se le dio a la iglesia, no se le dio a las instituciones, sino se le dio a la familia. O sea, Dios le dio esa bendición a la familia de transmitir la fe a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero no se lo dio ni siquiera a la iglesia, ni siquiera se lo dio a otras instituciones que había, sino se lo dio a la misma familia. Entonces, me pareció maravilloso y tienen razón. ¿Qué quiere decir? Que los principales responsables de la transmisión de la fe, ¿quiénes somos, hermanos? Nosotros, hacia nuestros hijos y hacia los hijos de nuestros hijos, ahora, y hacia nuestro entorno, ¿no? Hacia los que nos rodean, ¿sí? A nuestros padres, a nuestros hermanos. O sea, la transmisión de la fe se le dio a la familia. Por eso que es importante que la familia o la mayoría. Ahora, yo tengo claro lo que me comentó el hermano el día de ayer, que no todas las familias tienen a todos en la iglesia. Y entonces yo quisiera decir que aquí tenemos que empezar a buscar la bendición de Dios con los miembros que tengamos en la familia. Si solamente va la mamá, bueno, la mamá tiene que empezar a orar y a compartirle a los hijos, al esposo. Si solamente va el papá, que es el único que conoce, bueno, el padre de familia tiene una gran responsabilidad. Ahora, a algunos nos ha tocado empezar los hijos primero. Yo no sé si les platiqué que yo llegué a la iglesia yo solo a la iglesia. Yo era muy joven, tenía 18, 19 años, pero mi familia, yo llegué solo a la iglesia por una invitación. Yo me convierto a Cristo y luego llego a mi casa y mis padres eran católicos. Y entonces me miraban raro que yo trajera la Biblia y que yo hablara tanto de Dios. Pero yo ya estaba convertido a Cristo. Y aunque en un principio no me hacían mucho caso, porque pues yo era un muchacho, después de haber andado un poco mal en la sociedad, pues yo me convierto a Cristo, muy joven, pero yo dije, bueno, pues si yo soy el único que conozco, pues yo les voy a compartir. No los convencía a mis hermanos y me miraban extraños, ¿qué le pasa, no? Pero pues yo me mantuve en Cristo y sobre todo me mantuve dándoles testimonio de que si yo ahora leía la Biblia y asistí a una iglesia, yo estaba en Cristo, pues yo
tenía que demostrar con mi testimonio de que Dios estaba cambiando mi vida poco a poco. Con los años lo entendieron, con los años lo entendieron. Bendito Dios, llegó un momento en que mis padres, hace algunos años, ya cuando yo regresé a Monterrey, me dice mi papá, antes de morir, me dice, oye hijo, qué bonita familia tienes. Le digo, ¿se te hace, papá? ¿Se te hace, pa? Le digo, porque si hablamos acá en el norte. Dice, sí, dice tú. Le digo, ¿por qué, pa? ¿Por qué dices eso? Ya mi papá era un hombre anciano, 80 y tantos años, ya enfermo. Me dice, fíjate que tu familia es diferente a las familias de tus hermanos. Le digo, ¿por qué, pa? Y lo dice, porque se tratan diferente, reaccionan diferente y se ve que están a gusto siempre, se ven bien, dice, me gusta. Y le dije yo, padre, eso se logra. Dios me ha permitido lograrlo porque yo he formado una familia en Cristo. ¿Sí me entiendes? Dijo, no mucho, pero me gusta. ¿Por qué? Porque tengo muchos hermanos, ya les dije, pero son tremendos. Unos son católicos romanos, otros van a otra iglesia, unos no son nada, no quieren saber nada. Y sus familias son familias caóticas, lamentablemente, ¿no? Y lo que propicio es que cuando tenemos reunión familiar, pues yo voy, ahora he aprendido a convivir, llevo a mi familia, mi esposa, mis hijos, y luego acabamos dando consejería a todo el mundo ahí, ¿verdad? Pero bueno, yo digo, pues Dios, por algo Dios lo permitió así. No sé, pero son mi familia consanguínea, son mi familia en la carne. Y pasaron años, hermanos, hasta que ellos pudieran reconocer eso, porque me miraban raro que yo usara la Biblia y que hablara de Dios, que me dedicara a ser pastor. Qué raro. Es, pero después entendieron con los años. Y ahora, claro, mis hermanas, que ya son madres de familia, son abuelas, que no son de la iglesia, son católicas, la mayoría de ellas me buscan y me dicen, oye, hermano, mándame tus videos de tus sermones. No tienes tiempo para mí, porque le dije, espérense, tranquilas, tranquilas. Yo tengo que atender a mis ovejas y después platicamos. Las bromeo ahora, ¿no? Y alguna de ellas me dice, oye, hermano, tengo un grupo de amigas que tienen muchos problemas. Y le dije, espérame tantito, espérame. Cuando yo ponga mi consultorio consejería familiar, ahí me las mandas. Ahí las quiero ver. No, no. O en la iglesia, ahí estoy. Yo predico en la iglesia, ahí está mi dirección. ¿Quieren ir a la iglesia? Ahí estoy. Eso pasa, hermanos, cuando uno se mantiene en el proyecto de Dios con una actitud pastoral. ¿Están de acuerdo, no? Yo estoy convencido de que es el fruto de entender esta dinámica de Dios. Y si tú te mantienes en una actitud pastoral, aunque no seas la familia pastoral, la gente te va a buscar y puede ser útil y puedes compartir un poco más esto que Dios nos ha dado a través de los años y que hemos ido trabajando. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? Es un repaso de lo que ya hemos visto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Porque vamos a hacer un receso. Pero antes del receso, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta de todo esto que yo estoy repasando y recordando? Con confianza. Creo yo, hermano, Sí. que los tiempos se están volviendo muy difíciles, las leyes han cambiado, y al retomar, por ejemplo, todo esto que nos está dando, el pensar que como han cambiado leyes dentro de la familia, también uno tiene que hacer como un stop y volver a ver qué es lo que uno puede hacer por la familia correctamente cuando uno está dando esa consejería pastoral. Creo yo que es bueno, ¿verdad? Los tiempos cambian, pero también el recibir estas clases, estamos con ese deseo de aprender y de saber qué podemos hacer. Sí, gracias, Lucy. Sabes que ahorita en esta última anécdota que platiqué, ¿saben qué aprendí yo en estos últimos años? A veces la gente no va a llegar a la iglesia. La gente tiene mucha predisposición, a menos que tenga mucha necesidad. O Dios ponga los medios. A la gente no va a llegar a tu consultorio, menos a tu casa.
¿Y saben qué aprendí yo? Ahora que recuperé mi familia consanguínea, la sangre, yo voy a sus fiestas. Que mi sobrina cumplió años, que mi sobrino se casó. Y luego me invitan a hacer oración. Tuve la bendición, sin ser de la iglesia nuestra, un sobrino mío se casó con una joven cristiana de otra iglesia y me dijo, tío, ¿me puedes dar la bendición en un salón, en un jardín? Le dije, claro que sí, hijo. Yo lo vi chiquitito, lo vi nacer. Hijo de una hermana mía. Y fui yo. Y ellos tenían preparado toda una fiesta y la hicieron. Pero me dio la oportunidad de yo ir. Y me dijo, es que no quiero invitar al sacerdote porque son muy aburridos. Me dijo él. Y le dije yo, sí, hijo, si tú quieres. Y fue, y le dije, nada más, toma las pláticas prematrimoniales junto con dos parejas que tengo ya planeado en la iglesia. Y sí fue. Fue a la iglesia las pláticas prematrimoniales. Gracias a Dios. Su prometida era cristiana de otra iglesia, pero su mamá de él no quería que fuera a esa iglesia. Era un problemita ahí de fe. Y entonces yo dije, bueno, pues si lo puedo hacer, lo hago. Hermanos, fui a la fiesta y antes de que empezara toda la fiesta, estaban todos los invitados, estaba el grupo musical, las mesas, el banquete, todos de traje, todos bien, porque en Monterrey las fiestas son muy, echan la casa por la ventana, como digo yo. Muy elegante las fiestas, ¿no? Bueno, está bien. Me dio la oportunidad de yo ir, le digo, ¿cuánto tiempo tengo? Está todo el foro ahí. Y me hicieron, pues, tiene 30 minutos. Ok. Entonces llegué yo y le dije, di la bienvenida, les dije, agradezco a la familia, es mi familia y a todos los presentes, y les di un sermoncito y luego los casé. Dije, ahora sí, vamos a declarar la bendición. La bendición tiene que ver con esto. Y me dieron el micrófono y le dije, y acabé yo después, le dije, ahora sí, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero ustedes ya saben lo que Dios quiere para sus vidas y para sus familias. Vamos a orar, di la bendición, Dios los bendiga, comí bien rico, ¿verdad? Porque había un banquete muy grande y me despedí. Muchas gracias, yo me despido con mi familia. Hermanos, lo he hecho un par de veces en mi familia, en una fiesta con mi familia. Antes yo decía, no, el pastor no debe ir a las fiestas porque lo van a ver mal. Pero es mi familia, son mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, mis tíos. Entonces yo voy a la fiesta y les digo, ya saben que yo como y me despido. Sí, está bien. Pero antes de eso puedo dar una plática, oro con ellos y me va mejor, hermano. Como dijo Lucy, son otros tiempos. Jamás lo hubiera hecho antes, porque mi prejuicio de ministro de la iglesia, pues me lo impedía. A lo mejor alguno que otro hermano lo ve mal, no lo sé, pero yo ahora lo hago. Ahí se los paso al costo. Y estoy contento porque ellos me reconocen muy bien. A veces la gente de ellos, hasta en la calle, no a la iglesia, pero me conoce, oiga, pastor, ¿cómo está? Bien. Oiga, ¿usted era el pastor? Que sí, claro que sí. O sea, yo estoy saliendo a la sociedad a hacer mi trabajo y no me concreto solo. Sigo haciendo mi trabajo en los templos, en la iglesia, pero yo aprendí en los últimos años que la sociedad está tan convulsionada que cuando tú vas y haces presencia, hermanos, donde hay oscuridad y se prende una lucecita, se ve más la luz. ¿Están de acuerdo? Pero no digo que todo lo tengan que ser así. Yo les comparto que yo lo hago así en bien de las familias y lo dejo claro y hago oración. Ya si Dios toca el corazón de alguien o no, pues eso es otro asunto. Pero yo me atrevo a hacerlo ahora. ¿De acuerdo, hermanos? espero que me entiendan y no me critiquen. Porque yo así lo hago. Ahora, hoy en día, ¿no? Sí, ya no tengo miedo a las fiestas, no pasa nada. Digo, uno conoce las fiestas donde uno anduvo antes, pero yo tengo esos cuidados de ir con familia, de hacer mi trabajo, convivo, saludo y me despido. Dios los bendiga. ¿Dónde predica, pastor? En tal templo, ahí está mi dirección. Si gusta en algún momento, ahí estamos para servirle. Se acabó. Me respiro. Yo ya platico con mi familia. Solo vamos a estar tantos minutos y voy a hacer esto. Ok, correcto. I'm sorry, pero ya sí lo hago ahora. Los tiempos han cambiado y uno
tiene que modificar su trabajo pastoral, creo yo. ¿De acuerdo, hermanos? Hermana, adelante. Permiso. Sí, usted sabe que eso me hace acordar a cuando nosotros nos casamos, por ejemplo, yo venía de una familia católica y no era bautizada en la iglesia. Y acá, por ejemplo, ni siquiera una oración fueron a hacer por los alimentos, porque yo no era de la iglesia. Y bueno, y lo que usted está comentando, el tema de convivir con la familia, para mí es normal eso, porque mi gente son todas católicas y para mí es normal. Pero hay un cierto respeto, yo siempre digo, uno tiene que darse el respeto también. Vos sos así y siempre hacer lo mismo. Y eso de que comer y salir, y hay muchos lugares que, por ejemplo, mi gente, mi mamá, por ejemplo, para ella, si no hay baile, no es fiesta, ¿me entiende? Claro, Ella claro, ama claro, bailar, ella es claro, así. claro, sí, 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 sí. Y nosotros le festejamos el cumpleaños a ella, y bueno, siempre hay que estar, que ayudar, que colaborar, todo. Y bueno, nosotros terminamos de cenar y comemos la torta y que esto y aquello, y bueno, nosotros nos retiramos. Para nosotros es normal lo que usted está comentando. Nosotros vivimos eso Ok, acá. Esa es mi familia. claro, perfecto, excelente, hermano. O sea, esa es la idea. Si nuestro contexto nos permite, claro, yo me aprovecho porque yo como pastor, ellos me identifican, oiga, pastor, sí, cómo no, yo hago oración. Y me dicen que haga oración y les doy una reflexioncita. Digo, Perdón, había un amigo de la familia acá, falleció ya el señor, y decía, no, que la pastora Marisa haga la oración, siempre me gastaba, porque está bien. siempre, o sea, porque Sí, para empezar, sí, ellos no claro, saben orar por la comida, ¿me entiende? claro, Entonces siempre en sí. almuerzos o cena en familia, bueno, somos nosotros los que hacemos la oración, y bueno, y ahí estamos. Así es. Excelente, hermana. Excelente, la felicito. Déjeme, ¿sabe dónde yo en un principio me sentía un poco mal porque yo crecí con mucho prejuicio, no ir a las fiestas ya. Pero ¿sabe dónde yo me convencí? Que estaba releyendo el texto bíblico y me doy cuenta que a Jesús lo criticaron porque era amigo de estas fiestas, como en las bodas de Caná. Y yo digo, el Señor Jesús se atrevió a hacerlo, yo, ¿por qué no? Pero él siempre estaba ahí para alumbrar, para bendecir, para convivir, y no creo que haya ofendido a Dios. Y fue que yo vencí ese prejuicio y dije, lo voy a hacer. Y hablé con mi familia y yo creo que sí, puede ser una gran oportunidad donde uno puede dar testimonio, pero no todos se atreven a eso, yo lo sé. Tengo muchos amigos pastores, ministros que se rasgarían las vestiduras si yo les digo eso, pero ese es su problema, no mío. Pero creo que no pasa nada y si lo podemos hacer, creo que se puede hacer para, para compartir y dar testimonio de que somos una familia normal, pero con el temor de Dios y con la palabra de Dios. Claro, claro que sí. Bueno, hermanos, vamos a ir al receso. Yo me emocioné y se pasó un poquito el receso, pero voy a cortarlo el receso a, ¿qué les parece? Bueno, 10 minutos para que descansen. 10 minutos de receso y regresamos para ver la última parte del repaso. ¿Les parece, hermanos? Y si tienen alguna pregunta, elabórenla y la vemos de regreso. Ok, adelante, hermanos.